difusión del tráfico de drogas, o mejor, de los dispositivos típicos, corre generalmente la misma suerte de la forma como en la calificación jurídica de otros delitos se realiza. Es decir, cuando se hace un requerimiento acusatorio o en todo caso se emite una sentencia, lo que va a pasar es que se copia y se pega los dispositivos que aparecen en el manual, perdón, en el Código Penal, o en su caso algún concepto de definición que aparezca en un manual. Con esto se soslaya una labor fundamental, importante, cuál es construir una hipótesis típica que corresponde a la figura, a la hipótesis de imputación que está formulando. Este es un problema bastante recurrente. Lo cierto es que desde esa perspectiva se deja de prestar atención a ese rigor lógico que supone las adecuadas calificaciones a los hechos punibles, ¿no? Se hace dispersa la hipótesis de imputación fáctica y obviamente pues pasa desapercibido la exigencia de una hipótesis de calificación típica. Eso es bastante recurrente, ¿no? De hecho, quizás ese sea uno de los puntos que dan lugar a exuberantes resoluciones judiciales, requerimientos fiscales. Por eso que es una tarea pendiente la visibilizar, ¿cierto?, la necesidad de la construcción de esa premisa mayor para, conforme a ello, realizar una adecuada calificación jurídica. Bien, nosotros vamos a plantear algunos esquemas fundamentales para luego analizar los dispositivos típicos y ver cómo tienen algunas exigencias que muchas veces pasa por desapercibido. En primer lugar, tenemos que abordar el tema si estamos ante una suerte de adelanto de las barreras de punición en alguno de los supuestos, si estamos ante un delito de peligro concreto o peligro abstracto, si estamos ante un tipo simétrico o asimétrico, la necesidad de que muchos de estos comportamientos delictivos requieran de un componente subjetivo distinto del dolo. Es decir, estas reflexiones que vamos a realizar es sobre la base de lo que aparece precisamente en la calificación, perdón, en el dispositivo legal, ¿no? Para ello me voy a valer de unas diapositivas que me van a permitir, creo, aproximarme de mejor manera. Vamos a ver un momentito, a este tema tan importante que es de la calificación jurídica. Bien, vamos por partes. La necesidad, voy a ampliar este cuadro, la necesidad de comprender esta diferencia de tipos simétricos con tipos asimétricos es fundamental para comprender la hipótesis de imputación del hecho punible. De hecho, en las clases de pregrado y posgrado se pone bastante atención en este tema, ¿no? Y el ejemplo clásico es comparar el tipo penal de homicidio con el tipo penal de homicidio calificado. Y una de las diferencias centrales se da precisamente en cuanto a su estructura, ¿no? El tipo penal de homicidio tiene una estructura simétrica porque el tipo subjetivo se agota en el dolo. Ese dolo que supone abarcar la realización de los elementos del tipo objetivo, nada más. El tipo objetivo describe un hecho que se realiza en el mundo exterior, un sujeto que mata a otro, y el tipo subjetivo, que viene a ser la representación mental que tiene el sujeto, abarca esos hechos. El tipo subjetivo en el dolo abarca la realización de los elementos del tipo objetivo y ahí queda. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Es un ejemplo bastante difundido, pero donde sí vamos a encontrar problemas ya es con relación a la estructura de los tipos asimétricos, que es el que corresponde a los delitos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Porque independientemente del tipo objetivo, vamos a encontrar un tipo subjetivo
sobredimensionado, un tipo subjetivo hipertrofiado, ¿no? Porque no se va a agotar solamente en el dolo, en el sentido de que el sujeto activo quiere matar a otra persona, por ejemplo, si no quiere matar, tiene la intención de matar, dolo de matar, pero a su vez concurre un elemento subjetivo distinto del dolo, que viene a ser, por ejemplo, una tendencia interna trascendente como matar para ocultar un delito o matar para facilitar un delito. Ese para, ese término de para, que lo vamos a encontrar en el 296, en el 297, ese elemento, esa exigencia del tipo de para, anuncia la necesidad de un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿cierto? Uno de tendencia interna trascendente, pero no corramos todavía, sino tratemos de ir despacio para comprender acabadamente este tema, ¿no? El tipo subjetivo, pues tiene el dolo, ¿cierto? Correcto, el dolo, que abarca la realización de todos los elementos del tipo objetivo, pero además hay una exigencia de un elemento subjetivo, pero diferente al dolo. Y ese elemento subjetivo diferente del dolo no tiene su correspondencia en el tipo objetivo. Ese elemento subjetivo de tendencia interna trascendente o de tendencia interna intensificada no se corresponde con los elementos del tipo objetivo, sino que es una particular disposición de ánimo o una ultraintención que pueda tener el sujeto activo. Y ahí la diferencia, ¿no? Porque esa exigencia de un elemento subjetivo, como por ejemplo para su consumo, para su uso ilegal, para el tráfico, es un componente fundamental que va a permitir diferenciar comportamientos de mera posesión, ¿no? Esta estructura, vuelvo a reiterar, es fundamental para comprender este problema. Acá quizás con este, mayor análisis podemos ver un dolo, ese es cuando el tipo objetivo, acá lo estamos representando con tres elementos, elemento objetivo 1, elemento objetivo 2, elemento objetivo 3, y como elemento subjetivo, tipo subjetivo, solamente tenemos el dolo, nada más que el dolo. Y ese dolo abarca completamente a los elementos del tipo objetivo. Ese dolo que supone conocimiento y voluntad, conoce la realización de los elementos del tipo y quiere la realización de los elementos del tipo objetivo. Un, dos, tres en el mundo exterior, un, dos, tres en el conocer y querer. Por eso se hace referencia a estos elementos, perdón, a este tipo simétrico, porque el dolo abarca en su conocimiento y el querer cada uno de los elementos del tipo objetivo. Bien. Pero en el otro recuadro, también de manera analítica, ya vemos que pues, el elemento subjetivo no se agota en el dolo. El elemento subjetivo, además de ello, requiere de un elemento subjetivo diferente, distinto del dolo, algo más que el dolo. Entonces, como elemento objetivo tenemos nuevamente a tres elementos, un, dos, tres, cualquiera de los que pueda aparecer en el artículo 296 de tráfico ilícito de drogas. El dolo abarca también en su representación, en el conocer y en el querer, la realización de esos tres elementos, un, dos, tres, como están viendo. Pero además de esa coherencia o correspondencia entre el dolo y los elementos del tipo subjetivo, tenemos elementos, perdón, se requiere, se exige elementos subjetivos distintos del dolo, que no tienen correspondencia con los elementos del tipo objetivo. Si se percatan, en esta figura, acá tenemos un elemento subjetivo distinto del dolo, diferente del dolo, pero no tiene correspondencia con el tipo objetivo. Es decir, no aparece en el tipo objetivo, sino que es una exigencia legal de la representación, de la particular disposición de ánimo que pueda tener el sujeto al momento de realizar el evento delictivo. Entonces, tipos simétricos, tipos asimétricos, y acá lo estamos analizando de manera más clara cuando representamos cómo hay un elemento subjetivo que se hace referencia, hace más grande, hipertrofia el tipo subjetivo, ¿no? No porque aparezca como un elemento subjetivo distinto del dolo, tiene importancia, deja de tener importancia, perdón. Solamente veamos, regresando un poco a los ejemplos clásicos del homicidio. Homicidio simple, consecuencia punitiva, 6 a 20. Homicidio calificado, por la concurrencia de un elemento subjetivo distinto del dolo, 15 a 35 años.
Así que no es baladí esa exigencia de la proporción fáctica que esté vinculado a la realización del elemento subjetivo distinto del dolo. Bien, otra vez acá tenemos ya el tipo asimétrico, tipo objetivo, ¿cierto? Con los tres elementos, tipo subjetivo, y acá tenemos el dolo, que es la voluntad guiada por el conocimiento de los elementos del tipo, ¿no? Este es un concepto capital, que de alguna manera contiene aquellas concepciones normativistas del dolo normativo, que consideran que el dolo es solamente conocimiento. Definitivamente el conocimiento como representación no dice nada con lo que ónticamente corresponde a una intención. Una intención siempre es una voluntad, pero no una voluntad vacía, sino una voluntad guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Por tanto, el elemento fundamental del dolo viene a ser la voluntad, el querer, pero no es una voluntad o querer de la nada, sino una voluntad de realizar los elementos del tipo, una voluntad de algo que tengo conocimiento. Bien, si quiero poseer, poseo, listo, droga. Pero hasta acá, pues el tema solamente está relacionado a esa perfecta coherencia que debe existir entre el dolo y los elementos del tipo objetivo. Pero acá, este elemento subjetivo distinto del dolo es el que permite una calificación distinta. Incrementa esa fase subjetiva, el tipo subjetivo, y es de mucha importancia para los delitos de tráfico ilícito de drogas. Otro ejemplo, más o menos para abordar luego ampliamente este tema, tipos simétricos, tipos asimétricos, perdón, por ejemplo, el homicidio calificado, ¿vean? El dolo, voluntad, ya por el conocimiento de matar a una persona. Se representa matar a una persona y en el tipo objetivo, en efecto, se mata a una persona. Pero acá tenemos un elemento subjetivo distinto del dolo, es que supone una finalidad que trasciende al mero matar. No solamente se quiere matar, sino hay otra finalidad. Hay una ultra finalidad o una intención que trasciende al mero hecho de matar. Por eso se denomina tendencia interna trascendente. Trasciende a la mera voluntad de matar, trasciende a ello, trasciende a matar. Trasciende porque mata, pero para ocultar un delito, para ocultar un delito. Y el elemento o el término fundamental, central para verificar la exigencia legislativa de este elemento subjetivo distinto del dolo es esto que estamos viendo, para ocultar un delito. Entonces, acá estamos viendo una, una, un elemento subjetivo que se denomina de tendencia interna trascendente. Tendencia interna trascendente. Entiendo que seguramente para muchos desde una perspectiva objetivista podrían señalar, oiga, pero ¿cómo se va a probar que esa persona mató para ocultar un delito? ¿Cómo se va a probar que esa persona se representó matar a una persona pero para falsificar un delito? Eso es de contexto. Si vemos que a una persona, guardián de algún lugar, se le da muerte para luego robar, es evidente que no se le mató solamente por matar, sino que se lo mató para facilitar el delito. O si de pronto una persona descubre a otra realizando un delito y se le da muerte, es obvio. Esos elementos permiten afirmar que se configuró en la representación del sujeto ocultar el delito y es por eso que mató. Pero es importante siempre destacar esto. Dice para ocultar un delito, así no lo oculte, así no logre su objetivo. Ya se realizó el tipo de homicidio o el de tráfico ilícito de drogas. Es decir, ese para, ¿cierto? Es suficiente con la representación que tengan. A ver, en el supuesto de que la muerte que se da al guardián para facilitar un delito, pero resulta que después de haber dado muerte, estas personas tratan de fugar y son capturadas. Entonces, no se realizó objetivamente el ocultamiento del delito porque fueron descubiertos. Es indiferente que se descubra o no se descubra, que se oculte o no oculte. Es suficiente que el sujeto se represente mentalmente esa ultra intención. No requiere una correspondencia objetiva en el sentido de que sí se logró con la muerte ocultar a una persona. No, es suficiente que aparezca en la representación de la persona, ¿no? Este para, vuelvo a reiterar, y el término creo que es muy importante, desde ahora voy anunciando, es el de tendencia interna trascendente, que trasciende a la mera realización de los elementos del tipo objetivo. Porque hay otro componente, ¿no? Cuando hablamos de más 100, todavía regresemos un poco antes de ingresar al tráfico,
cuando más bien no es un elemento de tendencia interna trascendente en el sentido que el sujeto mata para ocultar un delito, sino el sujeto mata por placer, el sujeto mata por ferocidad, el sujeto mata por lucro. Se mata también, pero lo que estamos viendo más bien es una particular disposición de ánimo, particular disposición anímica del sujeto al momento de matar. Un sujeto quiere matar a otra porque de pronto, pues, este, tiene una gravísima enemistad por una relación extramarital y pues le da muerte, pero haciéndolo sufrir innecesariamente. Y él se solaza, goza con el dolor que está causando a la persona que está dando muerte. Es decir, no solamente concurre el dolo de matar, sino que además hay una particular disposición de ánimo para hacer sufrir a la persona, para hacer sufrir a la persona, ¿no? Entonces, normalmente se encuentra ese elemento subjetivo anunciado por el término por lucro, por ferocidad. Son términos que permiten ver que hay necesidad de ese elemento. Es pues particulares disposiciones anímicas del sujeto. Otra vez nuevamente el problema. ¿Y cómo se va a probar esa particular disposición anímica? Los elementos exteriores son los que permiten afirmar ello. Si encontramos una persona que de pronto ha comenzado a desollar en vida a otra con gilet y hacer lonjas de su piel, bueno, no es obvio que hay una particular disposición anímica para la realización de ese delito, ¿no? Entonces, debemos ser claros en que las representaciones mentales, sean el dolo, sea una intención, una tendencia interna trascendente o una particular disposición de ánimo, pues son representaciones que deben aparecer siempre, perdón, son representaciones que deben ser expresadas en la imputación del hecho punible. Entonces, si no fuera así, ¿cómo podríamos configurar el homicidio calificado cuando se mata por placer? Digamos que el placer es un elemento normativo. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos trabajar? ¿Cómo podríamos trabajar el homicidio por ferocidad? Cuando se mata por un motivo nimio, fútil, ¿cómo? Es decir, eso sería también, correspondería a un elemento normativo. No, no. Son representaciones mentales y no nos olvidemos que desde la teoría general del derecho, los hechos son objetivos y subjetivos. Y definitivamente las representaciones mentales, como en el plano general, mala fe, buena fe, tienen que probarse. La mala fe se tiene que probar. Con mayor razón, acá un elemento subjetivo para ocultar un delito tiene que ser probado. Y esto tiene que ver precisamente con este artículo 296, ¿no? A propósito de la droga, ¿no? Posesión de droga, ¿no? El sujeto puede tener voluntad, ¿cierto?, de poseer la droga, tiene conocimiento y también quiere poseer la droga. Vamos a encontrar una perfecta correspondencia entre esa posesión de droga, con voluntad como tal, y también lo que, lo que aparece representado en el mundo objetivo. En efecto, se le encontró con la droga. Pero lo importante es, veamos en el tercer párrafo de este artículo 296, es un elemento subjetivo distinto del dolo, que es una finalidad que trasciende a la mera posesión, una finalidad que trasciende a la mera posesión. Y esa finalidad que trasciende a la mera posesión, al dolo de poseer, es que posee esas drogas, pero para su tráfico ilícito. Así no trafique, así no trafique, ¿cierto? Es decir, poseo la droga, pero para su tráfico, porque puede darse el caso de que posea la droga, pero para mi consumo. Si es que ese elemento subjetivo está relacionado con el consumo del mismo sujeto, entonces pues el hecho es atípico. Si quitamos este componente, este elemento subjetivo distinto del dolo, entonces el hecho es atípico. El hecho es atípico, ¿no? Entonces, esto debe quedar claro, porque la mera posesión, independientemente incluso de la cantidad, pues si es que no está destinado para su tráfico ilícito, entonces sería atípico. Claro, eso siempre dentro de una posesión razonable, porque nadie que vaya a tener pues un quintal o una tonelada de droga podrá decir, es mera posesión. Es obvio que la propia cantidad es indicativa que pues, es para su tráfico, ¿no? Entonces, por eso debemos tener bastante cuidado con
esta exigencia del tipo subjetivo en los delitos de tráfico ilícito de drogas, vamos avanzando, ¿cierto? Donde hay necesidad de este elemento subjetivo distinto del dolo, siempre, siempre, ¿no? Y es acá donde vamos a encontrar, pues, zonas grises para ver cómo así probar para su tráfico ilícito de droga. Y esto en cuanto a la microcomercialización es bastante recurrente, ¿no? Si encontramos a una persona en posesión de cannabinoides, marihuana, entonces y solamente le encontramos una cantidad que no exceda o excede incluso una porción razonable, un peso razonable, esa cantidad, pues tienen que haber otros elementos de contexto para afirmar que sí existe esa posición para su tráfico, ¿no? Pero si es que no existe elementos indiciarios que permitan afirmar que es para su tráfico, entonces no se realiza el tipo subjetivo, ¿no? Esto es, que reitero, bastante importante. ¿Cómo generalmente se presenta esa ultraintención? ¿Cómo así podríamos nosotros afirmar que se encuentra esa ultraintención? ¿Grabándolo con videos? No, es suficiente, por ejemplo, que al sujeto, así se le encuentre con una mínima cantidad, se le encuentre con esas balanzas de precisión, para que una persona que es consumidor podría tener una balanza de precisión. En algunos casos, pues se ensayan algunas contrahipótesis en el sentido de que tienen una balanza de precisión, pero para efectos de que al momento de comprar la droga no les engañen con el peso. ¿No? Son pues contrahipótesis absurdas que no tienen mayor sentido, ¿no? Por eso es que este elemento subjetivo distinto del dolo que viene a ser para su tráfico debe corresponderse siempre con elementos o con elementos de contexto que permitan afirmar, ¿cierto?, al Ministerio Público que en efecto esta posición era para su tráfico. Solamente balanzas de precisión. No podría ser de pronto que se encuentren mensajes de WhatsApp donde hagan referencia a la petición, a la demanda y a la eventual venta de esta droga, o encontrar a una persona con pequeñas cantidades de droga, ¿cierto? Para efectos dosificados, no como correspondería a un consumidor que seguramente lo tendría en bruto, ¿no? O en su caso, encontrar a una persona con esa cantidad en lugares donde se sabe, pues, que el expendio de droga es al menudeo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de elementos que va a permitir al señor fiscal construir esa hipótesis de esa representación subjetiva. Pero se tiene, obviamente, que tener esos elementos para inferir a través de una lógica inductiva, razonablemente, que en efecto la posición es para su droga. Entonces, regresemos nuevamente a este tema. Los tipos, para comprender acabadamente estos son los dispositivos legales del tráfico ilícito de drogas, tenemos que comprender cuáles de esos dispositivos legales son simétricos y cuáles de estos son asimétricos. Y como ven ustedes, generalmente el problema se presenta cuando se trata del tercer párrafo y otros conforme lo vamos a ver. Bien. Acá tenemos también el tráfico ilícito 2016, cuarto párrafo, ¿cierto? El que introduce al país, produce. Un momentito, vamos a jalar esto para otro costado. Ahí está. Produce, acopie, provee, comercialice o transporte. Varios verbos típicos. Varios verbos típicos, ¿no? Entonces, el dolo es de introducir al país. Trabajemos solamente con eso, introducir al país. El dolo es de producir. El dolo puede ser de acopiar. El dolo puede ser de proveer. El dolo es de comercializar o el dolo es de transportar. Pero el dolo, que abarca solamente la realización de alguno de esos verbos típicos, es insuficiente si no está vinculado a, a esa finalidad de que está destinada a la elaboración ilegal de drogas. Se puede de pronto transportar, acopiar insumos químicos, pero esto tiene que estar directamente vinculado a esa tendencia interna trascendente del sujeto activo en el sentido de que se está introduciendo, ¿cierto?, para efectos de que de la elaboración ilegal de droga, ¿no? Nuevamente estamos ante un tipo penal asimétrico. A ver, imaginemos un supuesto. Se contrata un chofer para que transporte querosene, bueno, ahora ya eso es un poco difícil de transportar, u otros insumos químicos a una zona productora de
pasta básica de cocaína. Entonces, en ese supuesto, puede realizarse el tipo objetivo y también ser abarcado por el dolo. Pero lo que se tiene que probar es que este sujeto, pues, tenía la ultraintención de destinar esos productos químicos que estaban transportando para la elaboración ilegal de droga. Eso tiene que realizarse de esa manera. Si no se logra probar ello, seguramente con algunos otros elementos de juicio como el que estamos indicando, obviamente no se realiza el tipo subjetivo, ¿no? Entonces, creo que esta parte es fundamental para comprender este tema del tipo subjetivo, ¿no? Nuevamente, estamos acá ante el tipo de drogas, artículo 96 y el quinto párrafo. Vean, dice elemento subjetivo. Acá ya estamos ante la necesidad de verificar algunos componentes que creo que son muy importantes. Anteriormente ya hemos visto que hay una actividad objetiva que es representada subjetivamente en el dolo y que se exige un elemento subjetivo distinto del dolo, que es para el tráfico o en todo caso para su fabricación o elaboración. Y en esos supuestos, pues, estamos ante delitos de peligro concreto, porque de hecho ya se está traficando, ya está poseyendo, de tal manera que la venta de esto, el expendio, potencialmente puede causar efectos lesivos. Sin embargo, por voluntad legislativa, en la lucha contra, en el despliegue de una política criminal de lucha contra el narcotráfico, lo que se ha hecho es adelantar las barreras de punición a escenarios tal, ¿cierto?, que la sola conspiración de o más personas para el tráfico de drogas permita, obviamente, considerar un momento previo al tráfico, previo al transporte al consumo, sino solamente la mera conspiración. Y es lo que señala este artículo 296, ¿cierto? En el quinto párrafo, cuando dice el que forma parte en una conspiración de dos o más personas, ¿no? Estamos refiriéndonos en el contexto del narcotráfico. El que forma parte en una conspiración de dos o más personas. ¿Listo? Se reúnen dos o más personas, pero vean ustedes lo que aparece ahora como elemento subjetivo para, otra vez, promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Claro está que cuando se habla de aquella reunión de dos o más personas, ¿cierto? Que se va a diferenciar un poco de la organización criminal, ¿cierto? Cuando se habla de dos o más personas, que tienen la finalidad de promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, lo que se ha hecho es adelantar las barreras de punición a un momento tal que, pues, por voluntad legislativa, va a haber una respuesta anticipada a esa mera conspiración. Y esto tiene que ver con una característica del delito de tráfico ilícito de drogas. A propósito, ¿no? Hace más o menos ya un mes o 2 meses, se ha dado una modificación legislativa del artículo 316 del Código Penal. Estamos hablando de los delitos de organización criminal. Y en las nuevas exigencias del tipo se ha incorporado algunos componentes que antes no aparecían en este artículo 317 del Código Penal. Dentro de estos se hace referencia a esa injerencia en una cadena de valor, entendiendo a las organizaciones criminales solamente si están vinculados en un proceso económico de producción de bienes y o servicios. Bueno, pero esto ya estaba anteriormente aclarado a propósito de la modificación legislativa que dio lugar a que pues tengamos el artículo 317-B, que pues configura lo que es banda criminal, que no es sino una forma también de crimen organizado, pero imperfecta. Y el profesor Prado Saldarriaga acá hizo una referencia, pero fundamental, que nos va a permitir comprender esta necesidad de estructura simétrica que emplea el legislador. ¿A qué nos referimos? Es que producir droga
transportar droga, comercializar droga, exportar droga, es un hecho económico, solamente que es ilegal y está criminalizado. Producir oro ilegalmente, transportar oro ilegalmente, exportar oro ilegalmente, pues también es todo un proceso económico. Son hechos económicos que se expresan en toda esa cadena de producción, comercialización y transporte. De hecho, este tema mediático de este personaje de la TV hace ver justamente cómo actividades de minería ilegal, que son realmente actividades económicas, se corresponden con delitos de producción. Y esta clasificación que hace Frau Saldarriaga es muy importante, porque desde el momento que hablamos de delitos de producción, tenemos que diferenciarlo de los delitos de despojo, porque los delitos de despojo no producen absolutamente nada, sino que despojan el patrimonio a otras personas, como por ejemplo el robo, como por ejemplo el secuestro, como por ejemplo el hurto. Son delitos de despojo, delitos violentos de despojo. En esta modificación legislativa, lo que se ha tratado de referir es que las auténticas, las genuinas organizaciones criminales son aquellas que están vinculadas a los delitos de producción, los delitos productivos, digamos, aquellos que suponen estar relacionados con un segmento de un proceso económico. Y si nosotros comenzamos a ver ese circuito, ese proceso económico, desde el momento del cultivo de el insumo, la coca, desde el momento de su producción, su procesamiento, desde el transporte, de diferentes maneras, a través pues, del transporte en pitufeo, bueno, hasta llegar a grandes cantidades, su exportación y su venta, es en realidad todo un proceso económico. Y cada cadena, cada eslabón de la cadena supone pues el incremento también de los costos, que es una actividad bastante, muy rentable. Es por eso que pues las personas que están vinculadas a este proceso económico se arriesgan, incluso a pesar de las fuertes penas. Pero es un proceso de producción que produce dinero, que produce activos, no cabe duda. Entonces, un primer tema es ver a los delitos al delito de tráfico ilícito de drogas como un delito productivo, de producción, pero no por ello valioso, por lo contrario, disvalioso, porque esa producción, ese movimiento de dinero va a generar, obviamente, seguramente temas de lavado para insertarlos en una economía. Bien, lo que está haciendo el legislador, luego lo vamos a ver, es que a partir precisamente de criminalizar cada uno de los segmentos del proceso económico, va generando una suerte también de exigencia. Es decir, no se trata de que el sujeto solamente esté envuelto o el sujeto se encuentre solamente en esa cadena, tal vez a veces con dolo, sino necesariamente lo está anclando en el conocimiento que es para favorecer o facilitar. Porque si un sujeto, pues, hace de chofer para desplazar determinadas cantidades, ya sea de droga, pero considera que es una droga para usos médicos o usos legales, no comete el delito. Acá lo que tenemos que ver es que tiene que estar relacionado necesariamente con que para efectos de favorecer el tráfico de droga, ¿no? Entonces, esta, esta estructura obedece, obviamente, a la naturaleza económica de estos hechos delictivos. Y el adelanto de las barreras de punición hasta el escenario de momentos donde las personas conspiran, pero para el tráfico de drogas, se entiende que es un momento que trata de cortar en un primer momento ese proceso productivo, ¿no? Es evidente que esa sola reunión de dos o más personas sin un contexto que permita hablar de una potencialidad de estas personas para los efectos de cometer el delito, tiene que ser contextualizada. A ver, por ejemplo, en el caso de la organización criminal, dos muchachos de 18 años o tres muchachos se reúnen sin recursos económicos y de pronto señalan que van a dedicarse a un tráfico ilícito de drogas, ¿no? Uno dice que va a ir al Brain, va a contratar a los agricultores, a los procesadores, otro dice que va a transportar y el otro señala que se va a ir a Europa para abrir el mercado en el tráfico ilícito de drogas. Pero ¿qué hacen tres personas, tres muchachos, si no tienen recursos?
¿Qué hacen tres personas que están realmente conspirando, pero que no tienen los medios idóneos como para la realización de esos hechos? En alguna oportunidad, en un debate en el Congreso, haciendo referencia a este elemento, decían, bueno, esa organización criminal no da miedo, sino da pena. Por eso es que en el caso, cuando hablamos de la conspiración de dos o más personas, esto tiene que estar siempre en un contexto que permita formular la hipótesis de que ciertamente tienen la potencialidad de promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Pero si solamente es una voluntad que no está relacionada que no tenga la potencialidad de promover, favorecer o facilitar, entonces no hay posibilidad, ¿cierto? Perdón, no calificaría este delito, por más disvalioso que sea el comportamiento, por más que hiervan en voluntad, pero no hay potencialidad en la realización de ese hecho, ¿no? Bien. Entonces, estamos en este plano, vuelvo a reiterar, para comprender ese tema. Para entrar un poco al plano de el bien jurídico, lo que quiero hacer referencia es que la base constitucional para la lucha contra, contra el narcotráfico lo encontramos en la propia Constitución Política del Estado. En la literatura, como están viendo, ¿no? El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, cada uno en su particular rol. No se trata de que de pronto jueces, fiscales, defensas públicas combatan, no, cada uno cumple su rol. Ministerio Público formulando adecuadas hipótesis de imputación, ¿cierto? Y los jueces, en el caso de que esa hipótesis sea aprobada, condenando, pero no hay que equivocar ese tema de combate en el sentido de que los jueces se aupan en una suerte de litis consorte con los señores fiscales para luchar contra el narcotráfico. No, eso no es así, entiéndase bien, eso no es así, sino que esto tiene que ver necesariamente con el particular rol en el que se encuentran para efectos de esa de que el tema del tráfico ilícito de drogas merezca una justa decisión de acuerdo al rol que cada uno desempeñe. Los jueces, si se prueban, pues tienen que condenar. Ese es el rol que le corresponde, ¿no? Y los señores fiscales son los que están directamente vinculados con la persecución penal. Y acá tenemos los dispositivos. Lo cierto es de que se ha hecho tal clonación en los términos que señala Zaffaroni y tal relación de supuestos típicos, que luego lo vamos a ver, para que se describa comportamientos que llegan a un nivel tal de analítica extrema. La base, como hemos dicho, corresponde a una política planetaria, una política criminal planetaria que se expresaba en la Convención de Viena, en la Convención de Palermo, para este tema, ¿no? Acá tenemos esta primera parte y lo que quería destacar justamente es cómo en el artículo 296, cuando se habla de promoción, favorecimiento, facilitamiento del consumo ilegal de drogas, ¿no? Vamos a analizar por lo menos en lo que nos alcance la mayor cantidad de los dispositivos posibles. Este es un dispositivo típico. Este no es el tipo penal. Ojo con ello. Y hago esta aclaración, y siempre lo vamos a hacer, porque muchas veces se confunde el dispositivo legal, que es el que produce el legislador, con el tipo penal, que es el producto de la interpretación de ese dispositivo legal. Son dos resultados o productos diferentes. Esto, lo que estamos viendo acá, así en la forma como está, lo ha producido el legislativo, conforme a las técnicas legislativas de abstracción y generalidad. Pero cuando nosotros tenemos que aplicar, es obvio que tenemos que editar interpretar y editar la parte que corresponda para el caso específico. Porque, por ejemplo, acá se dice el que promueva, promover es algo diferente, favorece es algo diferente o facilita. Son tres verbos típicos diferentes. Pero cuando se copia y pega, lo que vamos a encontrar es una suerte de diferentes supuestos, cuando en realidad en el caso lo que tenemos es una persona que facilitó nada más el consumo ilegal. Por eso que la construcción de ese tipo penal tiene que ser siempre en función del caso concreto. ¿Qué es promover? ¿Qué es favorecer? ¿O qué es facilitar? ¿No? Así es que la acción de esa persona que eventualmente orienta a las personas para que vayan a determinado lugar, ¿cierto? Para
que puedan acceder a la compra de droga, pues ese es un comportamiento distinto al que, el que lo favorece o al que lo promueve, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Pero no se queda solamente en el tema de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal en esos temas, sino qué es lo que tiene que hacer esta persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reparen bien lo que aparece. Dos conceptos que están imbricados necesariamente con promover, favorecer o facilitar. Esto es actos de fabricación o tráfico. Actos de fabricación o tráfico. Promuevo como fabricando. Promuevo como favoreciendo. Perdón, fabricando. Favorezco o hagamos una suerte de coherencia o verificación entre el verbo típico y los medios. Promuevo mediante actos de fabricación. Favorezco mediante actos de fabricación. Facilito mediante actos de fabricación. Cada uno de ellos, ¿cierto? Ya es una propuesta de tipo penal. Promuevo mediante actos de fabricación. Favorezco mediante actos de fabricación. Facilito mediante actos de fabricación. Y así debe ser específico, editado, recortado. Y también puede decir, favorezco mediante actos de fabricación. Favorezco, claro, mediante actos de fabricación. Acá estoy incurriendo nuevamente estoy reiterando. Promuevo mediante actos de tráfico. Favorezco mediante actos de tráfico. O facilito mediante actos de tráfico. O sea, necesariamente tienen que estar articulados esos elementos del tipo para que pueda realizar para que podamos afirmar que el comportamiento realiza el tipo. Así es que no es cualquier favorecimiento, no es cualquier promoción, no es cualquier facilitación, sino eso está anclado en actos de fabricación o tráfico. Listo. Ahora, conforme a lo que hemos trabajado recientemente, la pregunta vendría a ser acá en este caso. Este supuesto, este supuesto legislativo, esta disposición legal, independientemente de los diferentes verbos que tiene y su relación con los actos de fabricación o tráfico, es un tipo penal de asimétrico, es un tipo penal de tendencia interna trascendente, y va a ser fácil dar la respuesta, porque lo único que tenemos que hacer para ello es tratar de encontrar en todo este enunciado el elemento para. Y resulta que en la lectura no encontramos el para, sino solamente encontramos la descripción de varias conductas típicas y su vinculación con los actos de fabricación o tráfico, pero no encontramos el elemento para. Por tanto, este primer párrafo del artículo 296, en definitiva, no es un delito de tendencia interna trascendente, no es un delito de tendencia interna trascendente, ¿cierto? Sino es un tipo penal asimétrico. Pero rápidamente la respuesta a la otra pregunta. ¿Es un delito de peligro abstracto o es un delito de peligro concreto? Si estoy promoviendo, ¿cierto?, el consumo ilegal con actos de fabricación, es obvio que estoy concretando ese peligro. Si estoy favoreciendo esos, esa, el consumo ilegal mediante fabricación, lo mismo. Entonces, esta primera parte tiene que ver, obviamente, con el peligro concreto que se genera, que es diferente al peligro abstracto, ¿no? Vamos. Esta segunda parte. Y ahora hablamos solamente de la posesión. Esto sí requiere un poco más de explicación. Dice, el que posea, estamos hablando de la mera posesión. Ya no estamos hablando de promover, favorecer o facilitar con actos de fabricación o tráfico, sino estamos hablando de mera posesión. El que posea drogas tóxicas, sean estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas, para, ahí tiene el término, para usos ilegales. Y la pregunta inmediatamente viene a ser, oiga, este dispositivo típico del segundo párrafo de este artículo 296 es un elemento subjetivo distinto del dolo. ¿Estamos ante la configuración de un tipo penal asimétrico? Sí, es un tipo penal asimétrico. Porque no es suficiente la posesión de drogas, sean estupefacientes, sean sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas. No, no es suficiente, sino que debe configurarse no solo el dolo de poseer drogas, sino también necesariamente el componente para usos ilegales. Así no lo haya usado, pero es para. Por eso debemos subrayar en nuestro código siempre el término para.
Y eso tiene que ser demostrado, obviamente. Como vuelvo a reiterar, el ejemplo que propusimos en el sentido de personas a quienes se les encuentra una, un kilo o 2 kilos de marihuana y además de ello se le encuentra balanzas de precisión, entonces a partir de ello se puede inferir que es para usos ilegales o para su comercio, pero está vinculado a un componente, a un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿no? Por eso es que cuando se realiza ese tipo de investigación y resulta que en la policía antidrogas, TIVAN, ¿sí? Se quedan solamente con la posesión y no realizan otros actos que están relacionados con ese elemento subjetivo, la hipótesis es bastante débil. En esos supuestos, normalmente la policía, pues, allanan el domicilio y encuentran generalmente balances de presión u otras formas como se va dosificando la droga para su venta, ¿no? Entonces, por eso es de que ese componente es muy importante y como vuelvo a reiterar, no está relacionado solamente con un elemento subjetivo un poco, un elemento adicional, no, tiene que ver directamente con esa connotación de peligro, ¿no? Tercer párrafo. Y regresamos ahora sí en párrafo, pero lo que ya habíamos leído anteriormente. Esto lo estamos viendo en esta parte. ¿Sí? Acá. Introduce al país. ¿Sí? Lo que habíamos leído, ahora quiero que lo leamos, pero en el dispositivo. El que introduce al país. Primer verbo, introducir al país. Otro. Produce. Otro verbo típico. Introduce al país. Está importando. Está produciendo. Acá en nuestro país. Está copiando, está comprando a diferentes lugares, porque la venta seguramente en cantidades significativas sería sospechoso. Está vendiendo, provee, otorga, da, comercialice. Otro. Vean todo lo que está haciendo referencia a esto que hemos indicado, delitos de producción, delitos productivos, porque produce y son hechos económicos. La importación es un hecho económico, el producir es un hecho económico, el acopiar es un hecho económico, el proveer es un hecho económico, el comercializar es un hecho económico, el transportar es un hecho económico. Haciendo referencia, obviamente, a segmentos de ese proceso económico. Y cada uno de esos segmentos, como ven ustedes, está penalizado. Dice, el que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte. Qué complicado sería que de pronto el señor fiscal, al momento de construir la, la premisa normativa, un supuesto de un sujeto que se le encontró acopiando materias primas, sustancias químicas de diferentes establecimientos, lo que haga es colocar como base normativa este segundo párrafo del artículo 296, porque no está haciendo ninguna calificación jurídica, lo que está haciendo es copiar y planchar. Se entiende que si quiere construir la premisa normativa tendría que decir el que acopie materias primas, ¿cierto? O sustancias químicas. Cualquiera de esas. Lo tiene que adecuar, lo tiene que editar, lo tiene que cortar. Para que esa premisa normativa sirva sea, configure el supuesto donde se va a incorporar o se va a adecuar, encajar, subsumir el hecho que se está imputando a esa persona. ¿Cómo se encuentra esa persona? Acopiando, ¿no? Entonces, describe todo ese proceso económico y es por eso que la idea fuerte de hablar del delito de tráfico ilícito de drogas como un delito de producción o productivo es muy importante, ¿no? Produce en realidad activos sucios, negros, sí, pero produce, ¿no? Al igual que la minería ilegal, bienes, dicen, produce bienes, claro, es un bien, hay demanda de esto, correcto, y la limitada oferta hace que el costo de la droga, pues, adquiera precios bastante elevados. Solamente un pie de página, regresando a lo que anteriormente señalamos, no solamente bienes, para vincularlos a los temas de la organización criminal, sino también servicios. La actividad de trata de personas es una actividad productiva, económica, que se diferencia del robo, de la extorsión, que son delitos de despojo. Claro que sí. ¿Qué, qué, eh, ¿Por qué se traduce en un hecho económico?
porque brinda prestaciones ilegales, ¿cierto? Con la trata de personas, ¿cierto? Pero produce. Y cada uno de estos, de los actos, desde el momento de trasladar a las personas, desde el momento de prostituirlas, todo eso produce dinero. Son delitos de producción. Están relacionados siempre a un proceso económico. No nos olvidemos, los delitos de producción producen bienes o producen servicios y los inserta en un mercado que pretende controlar, ¿correcto? Entonces, así comprendido el delito de tráfico de drogas, es mucho más adecuada su comprensión y la necesidad de hipotetizar cada uno de los comportamientos. Cuando hemos dicho que el que introduce al país, bueno, va a ser los elementos de juicio que va a permitir hipotetizar que se introduce al país. Cuando se dice producir, va a ser los elementos de juicio, seguramente se va a encontrar cilindros procesando sustancia. La hipotetización supone justamente construir esa premisa normativa sobre la base de los dispositivos legales, acopiar, proveer, comercializar o transportar, y acá viene, ¿qué? Materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas, pero obviamente con una finalidad de que sean útiles para la elaboración ilegal de drogas, controladas o no controladas. Y acá ya encontramos un elemento subjetivo distinto del dolo, que es el para, lo que le hemos puesto nuevamente con rojo, viendo a la necesidad de que concurra este tema. Una persona puede estar de pronto pues transportando queroseno, bueno, ahora es bien complicado. En Bolivia es la comercialización del queroseno todavía no tiene mucho control, en el Perú sí, sí está bastante controlado, para ser destinada a la elaboración ilegal de drogas, sean estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Se abre el dispositivo para ver cuál es ese producto, pero lo importante es para, ¿no? En la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento. ¿Qué está describiendo acá? Si se percatan, esto está directamente relacionado precisamente con la actividad económica, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento. Yo promueva o facilite o financie dichos actos, ya está. Con esto último que termina, facilite o financie dichos actos, hasta el financiamiento de todo este proceso económico. Entonces, lo relevante en todo eso, esto que estamos indicando, autores, es primero ver que el dispositivo legal se presenta como tal al momento de realizar la calificación jurídica. Lo que tenemos que hacer es, en función de alguno de los elementos, produce, acopia, provee, nosotros podamos ver cuál es el comportamiento específico para luego precisarlo y subsumirlo en acopiar o en proveer o en introducir. ¿No? Pero también tenemos que considerar siempre algunos elementos de contexto que permitan afirmar la realización del tipo subjetivo, esto es, que se transporta, se produce, se acopia, pero para la elaboración ilegal de drogas, ¿no? Tenemos ahí todo este tema del procesamiento económico. Y esta parte que habíamos indicado que es indudablemente de peligro abstracto, eh, la conspiración, ¿no? El que toma parte en una conspiración de dos o más personas, dos o más, para promover, otra vez, favorecer o facilitar el tráfico. Estamos hablando ya de, pues, organizaciones, pero lo relevante en esto es, y vuelvo a reiterar, que acá ese elemento subjetivo para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas requiere de algo más, no solamente de esa particular disposición de trascender, ¿cierto? Sino que exista una suerte de contexto que potencialmente haga previsible, genere un peligro abstracto de que eso puede realizar, pero no pues la reunión de dos o más personas si no tienen un contexto que permita afirmar la potencialidad, ¿cierto?, de esta conspiración para, obviamente, promover, facilitar o favorecer la comisión del delito. Entonces, esto, reitero, es capital para efectos de que consideremos bien este tema, ¿no? Bueno, dejemos de lado este tema.
Es que es tan analítico los dispositivos que hay necesidad de comprender este, en una estructura, más o menos una morfología que hemos tratado de hacer, encontramos este artículo 296, que es el tipo base. Después vamos a ver el 297, y este 297, que estaría relacionado a la microcomercialización, está necesariamente relacionado con esa posición no punible, que es un tema muy importante, ¿no? Criminaliza la promoción favoreciendo o facilitación del consumo ilegal de drogas, y lo importante, eso que está como mediante, ya lo habíamos indicado, actos de fabricación o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. Lo habíamos vinculado precisamente al peligro concreto. Criminaliza la posesión de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito. Lo habíamos relacionado con el peligro abstracto, ¿cierto? Luego, criminaliza el suministro, la producción o comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas y actos afines a la promoción, ¿no? Es una fórmula autónoma que criminaliza ¿qué? Los actos preparatorios. Un anticipo, otra vez, de las barreras de punición, ¿no? Si se percatan, en todo ese íter económico, si anteriormente se estaba haciendo referencia a la fabricación de drogas, si se hacía referencia a la posesión, y estos actos concretos podían ser calificados porque podían ser identificados. Ahora, el legislador anticipa las barreras de punición y dice, no vamos a esperar que se, que se fabrique, no vamos a esperar que se trafique, no vamos a esperar la posesión, sino adelantemos las barreras de punición y bueno, hay que punir también a los que suministran la producción, a los que comercializan las materias o insumos. Entonces, ese adelanto de las barreras de punición criminaliza aquellos hechos económicos que van suministrando, obviamente, los elementos que correspondan para los... Un momentito, doctora Magna Neira, después termino rápidamente y vamos a pasar a un conversatorio sobre estas exigencias que estamos indicando, ¿no? Pero esto se han ido adelantando las barreras de punición un poco más incluso. Y esto lo encontramos en el cuarto párrafo, ¿no? La conspiración. Si nosotros quisiéramos ubicar esto desde un enfoque criminológico, queremos esto abordarlo desde un enfoque criminológico, veríamos que el ítem temporal más o menos sería así. Primero tenemos la conspiración, personas que se reúnen, ¿no? Luego tenemos que, pues, en ese mismo decurso, personas que van a suministrar. Luego vamos a encontrar la posesión y luego perdón, la fabricación mediante acto de fabricación y luego vamos a encontrar su tráfico, ¿no? Entonces, está describiendo básicamente cada una de las cadenas del proceso productivo, ¿no? Es un hecho, pues es un delito de producción, ¿no? Y los dispositivos típicos, si bien cierto, son enunciados, producción del legislativo, pero no va a ser ajeno a el enfoque criminológico de cómo así se van criminalizando cada uno de los segmentos en la producción de estos hechos, ¿no? Las circunstancias agravantes de primer grado y segundo grado, listo, por la condición del agente, por el lugar de comisión, por el modo de ejecución, por el destinatario del tráfico, por la pluralidad de agentes, por integrar una organización criminal, por excesiva cantidad. Quizás uno de los temas más polémicos sea el de por integrar una organización criminal. Bueno, el problema que se presenta es cuando por ser un proceso económico, por ser un delito de producción o delito productivo, entre comillas, entonces em, el control de cada una de los eslabones, de cada uno de los segmentos en la producción, requiere obviamente de una organización, pero que puede haber actividades de manera independiente, algunos que se dedican solamente al procesamiento, a la maceración de la coca, puede haber, que de pronto puedan haber personas que se dediquen solamente a la microcomercialización en lugares de dudosa reputación. Claro que sí, puede haber, no hay duda, puede haber, pero que por la propia naturaleza de ser un proceso económico, requiere, pues, cuando hablamos ya de grandes cantidades, de que sea una organización criminal quien,
pues coordine no solamente la producción, el procesamiento, el transporte y su comercialización. Eso es claro. Por eso que una de las agravantes es ser integrante de una organización criminal. Esa es una de las agravantes. Y cuando hablamos de la organización criminal vinculada al tráfico ilícito de drogas, acá no hay nada que cuestionar a la modificación legislativa. Con la modificación legislativa del 317, no hay duda. Una, más de 3 personas que se dedican al tráfico de drogas se incardina perfectamente en esa calificación jurídica, porque es un delito de producción, porque esa producción trata de posicionar en el mercado, ¿cierto? Este, a esa organización, obviamente para el manejo y el precio de los bienes o servicios que producen. Por tanto, pues, casi, no digo con natural, pero es inherente a, pues, tratar de controlar todo ese proceso económico, la necesidad de una organización criminal, ¿no? Una organización criminal que obviamente va a requerir de diferentes actores, todos siempre vinculados a la estructura de la organización criminal ahí está el término, vean ustedes, la realización de determinado delito. En este caso, para la realización del tráfico ilícito de drogas. No es casual, estimados doctores, si recordamos un poco el artículo 317 tiene 5 elementos, y uno de esos elementos es el teleológico para la realización de determinados delitos, graves, se entiende. Esa estructura de la organización criminal la estructura se adecua a los fines del delito. Si es de tráfico ilícito de drogas, la estructura va a conformarse de acuerdo a esa finalidad del tráfico, de acuerdo a esa finalidad. Seguramente encontraremos personas que se encargan de su producción, personas que se encargan de su transporte, personas que se encargan de su comercialización, y todos ellos insertos en esa estructura. El elemento estructural es principal. Ahora, si en realidad tenemos esa estructura de la organización criminal para el tráfico de drogas, acá ya aparece un tema muy importante. Y el elemento temporal, creemos por ventura que, por ejemplo, no solamente en los delitos de tráfico ilícito de drogas, sino en los delitos de minería ilegal, esto se va a conformar solamente con un solo hecho. Las inversiones, la forma como se financia estos procesos económicos son intensas e inmensas. No es el asalto a un banco, no es un delito de despojo, no es el secuestro de una persona para que pues den una determinada cantidad, sino son procesos económicos cíclicos. Así que si se comenzó y terminó con la droga en Estados Unidos o en Europa, bueno, ya se está produciendo nuevamente coca u otros insumos para los efectos de que vaya desarrollándose en cada una de esos segmentos. Entonces, por eso que si teleológicamente hablamos que es para los fines del tráfico o para la producción, toda esa estructura criminal se adecua o funciona en función de esa finalidad, ¿no? Y por tanto, ¿cierto? Al vincularse a esa finalidad, otro elemento que se conforma es su vocación de permanencia, su vocación de permanencia, proyectarse en el tiempo. Nadie de pronto conforma una organización criminal para decir, vamos a trabajar un mes, vamos a realizar la producción y el procesamiento, transporte y comercialización en 2 o 3 cargas y listo, y ahí quedamos. No, porque es todo un circuito que finaliza con su comercialización y consumo, obviamente, y que nuevamente se sigue produciendo. Así que finalidad, estructura, permanencia, pluralidad de sujetos y cada uno cumpliendo un determinado rol, se adecua perfectamente a eso que estamos indicando, delitos de producción. El enfoque criminológico del tráfico ilícito de drogas nos permite ver, ¿cierto? O como proceso económico, nos permite ver por qué se criminaliza cada uno de los segmentos. El enfoque criminológico nos permite realmente realizar a- a- eh, eh, juicios de tipicidad de cada uno de los segmentos. El enfoque, ¿cierto? Desde la criminología nos permite apreciar cómo gran parte de estos delitos supone ya la integración o pertenencia a una organización criminal.
Pero, ¿qué sucede en aquellos supuestos donde la circunstancia agravante aparece por pertenencia a una organización criminal? Esto es necesario que lo destaquemos porque ¿de qué se trata? Si por un lado tenemos el 317 y por el otro lado tenemos el 297, perdón, 296. Estaríamos hablando en todo caso de un concurso real, un concurso ideal, es decir, se tendría que pues, imputar a esas personas, por un lado, tráfico ilícito de drogas, 296, y por el otro lado, pertenencia a organización criminal, 317. No, no, es una sola calificación, solamente con la agravante de primer grado de pertenecer a una organización criminal. ¿Cierto? Entonces, porque de lo contrario, estaríamos realizando una doble valoración. Por un lado, realizar la calificación autónoma, ¿cierto?, de la pertenencia a una organización criminal, y por el otro lado, el tráfico con la circunstancia agravante de pertenencia a una organización criminal, ¿no? Entonces, estamos ante supuesto, vuelvo a reiterar, donde no hay concurso real ni hay concurso ideal, porque el disvalor que supone de ser más de tres personas ya lo encontramos, ¿cierto?, como circunstancia agravante. Y como circunstancia agravante lo que va a hacer es justamente generar un marco punitivo de primer grado. Es fundamental. Regreso un poco sobre este tema que sí interesa relevar. El enfoque criminológico parte de considerar esa diferencia de los delitos de producción o productivos de los delitos de despojo. Ese es un enfoque criminológico. A partir de ahí, si es claro que el delito de tráfico ilícito de drogas es un delito de producción, se tiene que identificar cómo se manifiesta ese proceso productivo, como en la minería ilegal, desde su fase de producción, desde su fase de procesamiento, bueno, almacenamiento, transporte, todo eso. Y luego apreciar cómo el legislador, desde el 296 A, B, C, 297, 298, 299, lo que ha hecho es criminalizar cada uno de esos segmentos y señalar que ese comportamiento es típico. ¿Listo? Entonces, si esto es así, ¿correcto? Entonces, vamos a diferenciarlo de aquellos delitos que por su propia naturaleza se agotan en un solo acto, que como los delitos de despojo. Bien, uno. Ahora, el artículo, perdón, las circunstancias agravantes que estamos viendo en este momento, lo que van a hacer es agravar el injusto, pero no da lugar a una calificación distinta, como por ejemplo lo que se encuentra en el numeral 6, la pertenencia a organización criminal. Y dos cosas fundamentales. Por un lado, porque el delito autónomo de pertenencia a organización criminal es un delito de peligro abstracto. El legislador ha anticipado las barreras de punición a momentos simplemente conspirativos. Pero cuando esa integración a una organización criminal es parte ya del dispositivo típico agravado, no vamos a encontrar un concurso real, ni tampoco un concurso ideal, sino solamente el mismo hecho, pero desvalorado por la concurrencia de esa circunstancia. ¿Listo? Ya no hay más, ya no hay más. Esto lleva necesariamente a comprender la necesidad de especificar qué sujetos pertenecen a la organización criminal, porque acá es donde se presentan problemas, ciertamente, de intervención delictiva, cuando de pronto tenemos a los burriers, cuando de pronto tenemos a personas que han realizado aportes no esenciales, artículo 25, ¿no? Porque de pronto asumir que la sola vinculación a una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas lo hace integrante de una organización criminal, llevaría a una respuesta desproporcionada, como el caso de los burrieres, o como el caso de los campesinos, que lo que hacen es muchas veces despejar determinadas áreas para que desciendan las avionetas que transportan droga a Bolivia u otros lugares. Entonces,
es importante ver ese tema de ser integrante de una organización criminal para ver cómo las acciones de muchas personas, ¿cierto? Tienen que estar necesariamente incardinadas en esa estructura. Que no sea accidental, que no sea la persona que prestó su horno para el depósito de la droga por un tiempo, que no sea la persona a quien se contrate como chofer para trasladar la droga, que no sea el campesino quien desmonta una determinada área para que aterrice la avioneta, no, sino que esas personas tendrán que pertenecer, ¿cierto?, a la organización criminal con vocación de permanencia y con conocimiento y voluntad que su acción, en efecto, está contribuyendo a la realización de esa finalidad. Si la intervención de alguna persona es muy accidental, como el caso del campesino, entonces no podemos hacer una imputación así de pertenencia a organización criminal, ¿no? Un caso muy sensible que conocimos en la Corte Superior Nacional como jueces, se trató de ciudadanos bolivianos que tenían que descender en un valle selvático donde los campesinos pues tienen bastantes necesidades económicas, pero la persona que había copiado la pasta básica contrató a algunos campesinos para que hagan el desmonte de una zona plana donde tenía que realizar la avioneta. Bueno, pero en este caso ya la policía, informada de el probable aterrizaje de esta avioneta, lo que hizo es este, rodear todo ese lugar y cuando aterriza la avioneta, pues se aproxima. Y entonces los de la avioneta, el piloto y el ciudadano boliviano pretenden despejar en ese momento, despegar y los campesinos que en ese momento estaban ayudando a cargar la pasta básica tratan de esconderse, pero los disparos les alcanzan y una de esas personas queda lesionada. Un campesino, por cierto. Capturados, los ciudadanos bolivianos aceptan los hechos, se encuentran en efecto reportes, documentos de donde se desprendía las comunicaciones que tenían con el extranjero, donde se tenía calculada la cantidad de droga que se iba a trasladar, pero los campesinos no tenían absolutamente nada. Los campesinos solamente tenían sus manos con callos, sus herramientas para esa labor, nada más. Y este campesino herido, incluso particularmente, pues sufrió incluso luego la amputación de la pierna por el disparo que atravesó una extremidad inferior. Y así, pues afronta el proceso en el penal por pertenencia a organización criminal, que era lo que agravaba el delito, dado que el mínimo era 15 años. Eh, Visto el caso, se llegó a considerar que era un cómplice secundario de una organización criminal dedicada al tráfico, ¿cierto? Por una cuestión elemental, porque si ese campesino no aportaba con su labor, con su trabajo, desmontando ese lugar y con la carga de la droga, de cualquier manera podrían recurrir a otro campesino. Es decir, la cantidad de campesinos dispuestos a vender su fuerza de trabajo por unos cuantos reales era tal que pues no era un aporte esencial. Verificado ese hecho, pues a esta persona que había perdido incluso una extremidad, haciendo una adecuada calificación jurídica, se le sentenció, pero con pena suspendida, ¿cierto? Porque había una suerte de poena naturalis, pena natural, y para efectos de que pueda realizar su control de asistencia en un lugar más próximo, pues, de una población, pues, puesto que el lugar donde vivía era bastante lejano. Ministerio Público y Procuraduría no interpusieron recurso de apelación porque se percataron que en efecto había un exceso en esa imputación por pertenencia a organización criminal. Este es un gran riesgo que se tiene cuando de pronto estamos ante delitos de tráfico y listo de drogas a gran escala, porque no es que de pronto sean las organizaciones criminales monolíticas, cerradas, sino que dado que se dicen, es todo un proceso económico, la concurrencia circunstancial o accidental de algunas personas en el desarrollo de todo el proceso económico es una realidad. En un país de fuerte economía informal,
el hecho de que alguna de esas personas se haya aproximado con su comportamiento neutro en la realización de algunas de esas actividades es altamente probable, altamente probable. Entonces, el tema es, pues, utilizar de manera adecuada estas categorías de la intervención delictiva, específicamente la complicidad, para, carambas, calificar como complicidad a quien corresponde y autores a los que, pues, deben responder como tal, quienes tienen esa finalidad, quienes logran las ganancias como tal, ¿no? Todo esto, señores, como ven ustedes, siempre explicado con ese enfoque criminológico, como proceso económico, como hecho económico que no es aislado, como hecho económico que se da, ¿cierto? Con transporte, con producción de insumos, con comercialización. Y en ese proceso, accidentalmente pueden estar vinculadas a algunas otras personas, ¿no? Es distinto las actividades que tienen cierta permanencia, sujetos que sí pertenecen a la organización y cuando entran, como dicen, ya no pueden salir, ¿no? Bien. Acá tenemos este acuerdo plenario 3/2008, el correo de drogas y la circunstancia agravante del artículo 6, ¿no? Acá, ese inciso 6, perdón, del artículo 91. Porque si esos burriers o las mulas, como se les denomina en otros lugares, son capturados, personas que han ingerido incluso cápsulas con droga, y de hecho, por la cantidad que llevan, es clarísimo que no esté su propiedad, si tendrían que responder con una pena tan gravísima de 15 años, entonces habría una desproporción. De hecho, estas personas son parte de ese circuito, pero no están incardinadas, sino que están siendo utilizadas simplemente como burriers, como mulas, nada más. Es por eso que con este acuerdo plenario se logró diferenciar claramente este tema, ¿no? Lo voy a leer, dice, el acuerdo plenario 3/2005 del 30 de septiembre del 2005 respecto al extremo de la circunstancia agravante referida al delito de tráfico ilícito de drogas, cuando es cometido por 3 o más personas, exige que entre ellos exista concierto y que cada interviniente conozca de la intervención de los demás. Esta circunstancia ha de ser conocida y contar con ella para su comisión, de suerte que quien interviene en el hecho como parte de un plan determinado no conoce que en él mismo intervienen o necesariamente intervendrán por lo menos 3 personas, incluido él. No será posible ser castigado por dicha agravante. Este acuerdo plenario limita, pues, esa posibilidad de considerar a todas personas con esa agravante o como integrantes de la organización criminal, ¿no? Mm, Vamos a regresar un poco a un dispositivo que creo que es importante también trabajar. El 2999. ¿Qué problemas tenemos con este tema de la posición no punible? Dice, no es punible, desde ahora ya vamos viendo un problema de categorías de la teoría del delito, conducta típica, antijurídica, culpable y punible. No es una estructura tial porque ponen con un último estrato analítico la punibilidad. Correcto. Pero dicen que no es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo en cantidad que no exceda, y acá viene el tema, ¿no? De 5 gramos de pasta básica de cocaína, 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de marihuana o 2 gramos de sus derivados, 1 gramo de látex, de opio o 200 miligramos de sus derivados o 250 miligramos de éxtasis, contenido metilendo. No voy a leer los términos. Listo. Dice, se excluye de los alcances de lo establecido en los párrafos precedentes la posesión de dos o más tipos de droga. Bien. Pero algo que normalmente, y esto es obviamente por más que la policía tenga experticia en el seguimiento, en la captura, en la investigación de estos delitos, sin embargo hay problemas. Es decir, podemos encontrar una persona que tenga 4 gramos de pasta básica de cocaína
y de pronto ser procesado por tráfico ilícito de drogas, o a la inversa. Podemos tener el caso de una persona que tenga 10 gramos de pasta base de cocaína y sin embargo su hecho no ser calificado como delito de tráfico ilícito de drogas o posesión para el tráfico ilícito de drogas. Estoy colocando las dos situaciones, ¿ah? Un sujeto que tiene 10 gramos de pasta básica de cocaína. Si hemos estado atentos a la presentación inicial de tipos simétricos o tipos asimétricos, repararán que hemos puesto énfasis en el elemento para, en el elemento para. Si es que yo he tenido una cantidad, ¿cierto?, de 8, perdón, de 10 gramos de pasta básica, pero para mi consumo, y no estoy hablando de 1 kilo, estoy hablando simplemente de 10 gramos, la mitad más, para mi consumo, entonces el comportamiento no es típico. El comportamiento no es típico, porque el artículo 299 supone que el comportamiento es típico, pero si nos vamos a lo que señala el mismo dispositivo, por la cantidad que se tiene, pues el comportamiento no es típico porque falta ese elemento subjetivo distinto del dolo. 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos de pasta básica de cocaína. ¿Puede ser que alguna persona compre esa cantidad? ¿El doble? ¿El triple? Puede ser. Si no se encuentra algún otro elemento de contexto que permita inferir que es para el tráfico, entonces es un comportamiento atípico. No tenemos que llegar hasta el artículo 299 porque es el último estrato analítico. Punto número uno. A la inversa, si encontramos a una persona con 4 gramos de pasta básica de cocaína, pero además le encontramos, ¿cierto?, en el WhatsApp se le encuentra peticiones de compra, además 2 balanzas de precisión. Se podrá recurrir al hecho del 299 y decir, no es punible la posesión de droga, y directamente saltar eso que está subrayado, y decir, no es punible la posesión de droga porque es menos de 5 gramos. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de respuestas cuantitativas. Por favor, debemos tener mucho cuidado, porque acá otra vez entra a tallar este elemento subjetivo distinto del dolo. Acá lo que estamos viendo es que la posesión, dice, es para el propio e inmediato consumo. ¿Correcto? Si la posesión es para el propio e inmediato consumo, no es delito. Así sea de 10 gramos, así sea de 15 gramos. Pero si la posesión es para el tráfico, así sea de 3, así sea de 4 gramos, el comportamiento es típico. Lo que pasa que este tema de el para, que es un problema de tipo, de manera inadecuada del legislador, como una suerte de tratar de cerrar el problema, lo desarrolla como que no es punible. Dice, no es punible. Pero en realidad es un problema de tipo. Es un problema de tipo. Ese para, que el propio inmediato consumo, es un elemento del tipo. Si yo tengo 10 gramos, ¿cierto? Pero es para mi consumo, el hecho no es típico. Recurrir al 2.9 para efectos de decir, oiga señor, ya superó los 5 gramos, está obviando ese elemento que ustedes están leyendo que dice para el propio e inmediato consumo. Esta es una confusión bastante frecuente. Y a eso ayuda obviamente este término que hemos subrayado que no es punible. Porque en su caso tendría que ser, no es típica la posesión de droga, así sería diferente, para el propio inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 5 gramos. En cualquier caso, ¿cierto? Por contra, tendríamos que decir, es típica la posesión de drogas para el tráfico. Y todo el debate se tendría que llevar respecto del elemento subjetivo. ¿Para qué era? Para el tráfico. ¿Tenía esa posición para vender, para traficar? ¿O tenía la posición para el uso inmediato?
Y la cantidad, hablando siempre en cantidades razonables próximas a esto, solamente vendría a ser un elemento que permitiría discutir este tema. ¿Para qué tenías 10 gramos? Y no presumir que porque tengo 10 gramos, eh, no se asume como presunción porque tenía 5 gramos, 10 gramos, perdón, era para el tráfico ilícito de drogas. Entonces, todo ese debate que de manera inadecuada por la regulación que estamos viendo, es llevado a dos estratos analíticos diferentes, uno a nivel de la tipicidad y otro, 296, y otro a nivel de la punibilidad, debe simplemente quedarse en el 296 y discutir en ese plano, ¿no? Para efectos de que, en este caso, el 297 también, para efectos de que determinar si concurre o no concurre ese elemento subjetivo distinto del doble. Como ven, el conocimiento y la comprensión operativa de ese elemento subjetivo distinto del doble es fundamental. Si no tenemos una idea clara de ese tipo asimétrico y, y cómo así esa posición, tráfico, comercialización es un elemento subjetivo que recién hace disvalioso el comportamiento, entonces podemos en algún caso incurrir, ¿cierto?, en temas de impunidad de sujetos que están dedicados al narcotráfico, pero que le han encontrado 3 gramos, o sujetos que tenían más de los 5 gramos y para su consumo, y simplemente porque hacemos una sumatoria de 5 más 5, 10 y considerar que eso es delito. Bien, doctores, lo que he estado viendo es que hay bastantes colegas que han tratado de preguntar. Doctor Reader, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Una brillante exposición. Ya saben, estimados colegas, si aún no te has matriculado, deja tu número de celular. Solamente los que están interesados, nada más. Y la ronda de preguntas es con estudiantes que han estado con cámara activa durante toda la sesión. ¿Sí? Entonces, estimados colegas, si ya saben, si quieres preguntar, ha tenido que estar durante toda la sesión con la cámara activa, levantan su manito e iniciamos con la sesión claro, de ronda de preguntas. Doctor, tengo alguna pregunta por el chat. Adelante, ¿Le doctor. puedo leer? ¿Sí? Adelante, doctor. Sí, claro que sí. Si se encuentran dos tipos de drogas en cantidades mínimas, ¿debería ser punible o no? Gracias. Otra vez entramos a ese tema que estamos indicando, ¿no? ¿Para qué tengo droga? A lo mejor, pues, soy un adicto y puedo combinar. Tiene que haber algún otro elemento que me permita afirmar, ¿cierto?, de que es para la comercialización. Pero si es para mi consumo, entonces obviamente no es delito. Creo que he puesto bastante relevancia en ese tema de ese componente subjetivo distinto que aparece en el 299 y en el 296, ¿no? Entonces, es central este tema de discutir el elemento. Puede ser incluso hasta, no porque el 299 en la segunda parte haga referencia, si se encuentra más de esas dos sustancias o drogas diferentes, esto ya será delito. No, no nos olvidemos que preside en el primer párrafo ese para su consumo inmediato. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Le doy pase a Camilo. ¿Cómo está, Camilo? Buenas noches. Sí, Adelante, por favor. buenas noches. Doctor Celi Mendoza, buenas noches, un gusto siempre saludar. Gracias, doctor. Sí. Doctor, en el caso del segundo párrafo del 296, concordado con el 298, se da el caso siempre de la acreditación del para, como usted señala, que debe ser, así se supere, ¿no? La cantidad debe ser para que se destine perdón, dice para fines ilegales. En el caso de que es una imputación, según la Fiscalía, ¿no?, de coautoría, y tenemos esto, ¿cómo acreditaría la vinculación de dos personas, ¿no?, que se reúnen con un tercero, ajeno al conocimiento, al dolo que usted señala? ¿Qué elementos tendría que acreditar para desvirtuar esa imputación de coautoría? Porque, como le digo, a decir la Fiscalía, y suele ocurrir, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los taxistas, los dos pasajeros toman el taxi y se hace la intervención, pero el taxista no conoce. Ese es un supuesto. El otro supuesto es que los dos amigos que tienen la droga, o uno, se reúnen viceversa con uno con dos, y ahí ocurre la intervención. Ahí se supera la cantidad, pero el uno y el otro, el segundo o tercer compañero, no conocen de esa existencia. ¿Cómo sí tendría que desvirtuarse, por favor, ese fin y el par? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. En realidad es un problema de carácter probatorio, como usted bien lo señala.
¿no? No necesariamente la convergencia de dos o tres personas va a dar lugar a que se pueda firmar una suerte de posición compartida. Eso me trae a colación esto, lo que está pasando con la posesión de armas. Cuando en un vehículo se encuentra un arma y está tres sujetos y aparece este tema típico de decir, ah, caramba, acá hablamos de una posición compartida. Esto está fuertemente cuestionado por esa forma dispersa como el legislador pues construye estos tipos penales. Pero en el caso, como hemos indicado, ya desde la contrahipótesis que pueda manifestar la persona que está reunida, pero no para la comercialización, sino tal vez para el consumo o ignora, pues tiene que plantear esa contrahipótesis. Finalmente es el Ministerio Público quien tiene que demostrar la configuración de ese elemento subjetivo distinto del dolo en cada una de las personas y no partir del hecho de, bueno, acá encontramos a dos personas y un taxista y con ello pues atribuirles coautoría, porque la coautoría pues es una forma de autoría que exige planificación previa, ejecución conjunta y aporte esencial de cada uno de ellos para atribuirles la coautoría. Y ve usted que en el caso incluso tendríamos que hablar de un codominio funcional, pero ¿codominio funcional de qué? Yo estoy de contención, yo estoy de campaña y tú vas vendiendo. O sea, el simple hecho de encontrarles como tal no permite afirmar coautoría, definitivamente, porque la exigencia de esos presupuestos para la coautoría, pues supone, como vuelvo a reiterar, primero, planificación previa. ¿Cuál es esa planificación previa? Ejecución conjunta. Estaban juntos quien tenía la posición, el aporte esencial de cada uno. Es un codominio funcional de todos, bastante complicado, muy complicado, que es muy distinto cuando se habla de organización criminal, pero estamos ya en otro nivel. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Estimado William, buenas noches. Adelante, estimados colegas, tienen que estar sus nombres completos en lo que es la descripción del Zoom. Tengo un participante iPhone, no sé quién será. Lamentablemente no se puede dar pase, estimado William. Adelante, por favor. Gracias. Sí, buenas noches, doctor. Doctor Celis, buenas noches. Un gusto y la verdad brillante su exposición respecto a estos temas que son tan importantes en la aplicación diaria del mundo del derecho. Doctor, partiendo del último que has puesto respecto al tema de la posición de la droga, del artículo 299, teniendo en cuenta de que importa mucho el tema de la tendencia interna trascendente, esto es el para favorecer, facilitar y promover la posesión de la droga, promoción de la droga. En este caso, importaría entonces, para poder imputar objetivamente estos verbos rectores, o, digamos, sería posible imputar objetivamente solamente por poseer, teniendo en cuenta de que esta persona, por ejemplo, es una persona que es adicto, ¿no? Y se ha abastecido para un mes, por ejemplo, con 1 kilo de droga. ¿Habría esa posibilidad de imputarlo objetivamente solamente por poseer esta cantidad de droga de 1 kilo, teniendo en cuenta de que esta persona, digamos, o no hay otros indicios que corroboran de que esta persona estaría dedicada a la venta de droga? Sería mi Claro. pregunta, doctor. Muchas Doctor, gracias. a usted, doctor, la pregunta. Anunciaba desde un primer momento de que la cantidad tenía que ser lo razonable, ¿no? Porque de pronto me encuentran a mí 3 kilos de clorhidrato de cocaína, o hablemos ya no de 10 kilos o 20 kilos de clorhidrato de cocaína. Entonces, inferir a partir de ello que es para el consumo, eso va un poco contra las propias reglas de experiencia o regularidades, ¿no? Y si soy una persona modesta o en todo caso estoy transportando y de pronto decir que es para mi consumo, bueno, pues, te puede admitir determinada cantidad que esté dentro de los umbrales de las cantidades que señala el 299. Entonces, lo otro, por ejemplo, decir, caramba, tengo 10 kilos de marihuana y es para mi consumo, por eso estoy yendo a los lados extremos, ¿no? Nos vamos a esos lados extremos como para ver cómo es la misma cantidad, una gran cantidad, puede permitir inferir de que no es para el consumo, solamente haciendo referencia a ello. Y cantidades próximas a los umbrales mínimos que establece el artículo 299 permitiría suponer que sí es para su consumo. Por ejemplo, los 10 gramos de pasta base de cocaína. Claro, es, como usted bien señala en esos casos, pero ya si hablamos de un kilo, es ya poco probable. Es una persona que, caramba, pues estaría comprando una tremenda cantidad de pasta base de cocaína
y afirmar que solamente es para su consumo, un poco complicado, ¿no? Seguramente la policía al momento de intervenir no solamente encontrará la posesión, de hecho, la policía trata de, pues, recabar elementos de convicción que estén vinculados, por ejemplo, a lo que habíamos indicado, ¿no? Balances de precisión, a veces se encuentra papeles recortados para los quetes, o en todo caso las llamadas telefónicas, o en todo caso algunas videovigilancias donde se le ve al sujeto haciendo los pases. Es decir, tiene que necesariamente haber un conjunto de elementos de contexto que permita inferir este elemento subjetivo del para. Esto está vinculado directamente con lo que habíamos señalado, la prueba de los hechos subjetivos, ¿no? Desde el funcionalismo radical dicen que no se prueban los hechos subjetivos, que solamente se puede probar el conocimiento, pero definitivamente los hechos subjetivos cobran tremenda relevancia, sobre todo cuando se tenga que definir para qué es, para tu consumo o para el tráfico. Sí, a ver, y solamente es que suficiente con la firma, es necesario que afirmes que tenga proporciones, elementos o elementos de juicio que permitan inferir que era para el narcotráfico, para el tráfico, o así sea para el microtráfico. Entonces, en esos supuestos, como ven ustedes, sí es una discusión de carácter probatorio y va a depender ahora de la eficiencia del Ministerio Público, de la Defensa, para rodear de un contexto de elementos que permitan afirmar ese elemento subjetivo. Gracias, doctor. Excelente, maestro, muchas gracias. Damos pase a Yuset. Yuset, muy buenas noches. Una pregunta. Gracias. Yuset, ¿puedes activar tu audio? Y si no, damos pase a Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Puedes activar tu audio. Adelante. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por tu ponencia. Excelente. Una consulta respecto a la prueba por indicios. Tengo conocimiento de la existencia de una casación que indica una cierta clase de indicios, que es el indicio de mala justificación, indicio de ubicuidad, indicio de encontrarse instrumentos, ¿no? Balanzas, bolsitas, es más, hasta dinero en menudencia, en menudeo, ¿no? Monedas. ¿Podría precisarme tal vez cuál es la casación que es vinculante respecto a ese tema de indicios y más o menos también cómo tendría que colegir el juzgador respecto a relacionar estos indicios con el hecho? Porque, por ejemplo, yo podría tal vez implicar a una persona por posesión de droga, ya, para tráfico ilícito si lo encuentro tal vez conversaciones en tu teléfono celular. Pero ¿qué pasa si no existe ningún indicio? O existen, vamos a decirlo, no hay suficiente carga no habría mucha suficiente evidencia. ¿Podría ser una duda razonable o tal vez una insuficiencia probatoria? A ver, doctor, por favor. Muy bien, doctor Fabián. Mire usted, lo que usted plantea, más allá de lo que las casaciones se ha reiterado en que la prueba por indicios es básicamente una metodología, tiene que ver con una clasificación de los indicios necesarios y contingentes, ¿no? Encontrar líquido seminal en la vagina de una mujer es un indicio necesario de que habría tenido trato sexual, por ejemplo, pero podemos encontrar indicios contingentes cuando de pronto una persona, una dama y un hombre pasan la noche en el hotel, pero no necesariamente ellos suponen que han tenido trato sexual. Ese es un indicio contingente. Tendríamos que rodearlo de otros indicios para que de manera plural, ¿cierto?, permitan afirmar que estas personas habrían tenido trato sexual. La potencia indicativa de un indicio es importante. Y tener balanzas de precisión, pues es un indicio fuerte y necesario. ¿Para qué tengo esa balanza? Obviamente para medir. ¿Y para qué voy a medir? Obviamente para comercializar, ¿no? Pero vamos a encontrar otros indicios contingentes también. De pronto, como usted bien hace referencia, al sujeto se le encuentra en el lugar de un lugar de expendio de droga, pero nada más. A lo mejor es un comprador o a lo mejor es un vendedor. Ese es un indicio contingente, ¿no? Pero es distinto que, además de encontrarle en ese lugar de venta de droga, además se le encuentre varios quetes de distinto producto. Ya el tema va variando, ¿no? Entonces, por eso es que lo que se plantea es siempre una diferencia. Ahora, cuando encontramos indicios contingentes, estos tienen que ser plurales. Este tema de la prueba indiciaria es fundamental porque
no obstante que es la principal herramienta de valoración para la formulación de la hipótesis como probable o considerar como probada la hipótesis en una sentencia, es poco trabajada, es poco trabajada. Y a veces, a partir de esos indicios, se genera una suerte de máximas de experiencia que en realidad son disfuerzos argumentativos. Recuerde usted lo que pasó en el caso del calzón rojo en Ica, ¿no? La señorita tenía calzón rojo y de ahí no sé qué máxima experiencia sacaron para inferir de que pues estaba su consentimiento como tal. Las inferencias no pueden ser trabajadas así arbitrariamente, sino tienen que tener cierta regularidad. Y es una regularidad considerar que a la persona que se le encuentra regular cantidad de droga y con balances de presión y, como dice el doctor, dinero al menudeo en un lugar de expendio de drogas, con alta probabilidad esta persona estaría dedicada al tráfico. La contrahipótesis que podría plantear que en realidad fue a comprar va a ser bastante ardua al respecto, ¿no? Tendrá que explicar por qué tenía ese dinero al menudeo, tendrá que explicar por qué se le encontró en situaciones de pases en los videos que se tiene, tendrá que explicar la explicación por qué tenía esas balanzas al menudeo. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Josep, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Doctor, buenas noches con todos los presentes. Doctor, quería plantearle un caso, no sé si también me podría ayudar respecto a la posesión mediata y a la posesión inmediata, ¿no? Tengo un caso, por decirlo así, donde cuatro personas trabajan en un mismo. Dispénsame un momento, por favor. Discúlpame. Recuerda que en ningún caso particular puede pronunciarse el doctor. Es magistrado. Si lo puedes reformular, sería perfecto. ¿Sí? De manera general. Adelante, Josep. Agradezco tu gentil comprensión. No, ok. No, es solamente como para entendernos, ¿no? Respecto a la posesión mediata, inmediata. No es un caso en particular. O sea, es como que una idea mía, ¿no? Cuatro personas, doctor, trabajan en un ambiente, digamos, en una oficina, de los cuales dos se dedican al tráfico ilícito de drogas y dos de las cuatro personas no se dedican al tráfico ilícito de drogas. Pero en un día así cualquiera se interviene en la oficina y el ambiente tiene escritorios y tiene un ropero donde los policías intervienen y encuentran droga. De las cuatro personas, de los dos que se dedican al tráfico ilícito de drogas, no se encuentran en ese momento en la intervención. Pero al momento de la intervención se encuentran dos personas que estaban laborando en la oficina, hacen el registro de toda la oficina, encuentran droga en uno de los armarios que manipula a una de las personas que no estaba, que sí se dedica al tráfico ilícito de drogas, y en el escritorio de uno de los cuatro ocupantes de la oficina, que tampoco estaba, encuentran droga también, pero al momento de la intervención, a los que procesan son los dos que encuentran en la oficina y les imputan el 296, la posesión para tráfico ilícito de drogas, pero no por una posesión inmediata, sino por una posesión mediata o indirecta, ¿no? Entonces, quería saber, doctor, cómo diferenciar el tema de la posesión mediata e inmediata en ese tipo de casos, ¿no? Gracias. Una intervención de un colega anteriormente y había respondido con relación a esta famosa posesión compartida con relación a las armas. Y en casos más problemáticos, ¿no? Sobre todo cuando en un vehículo se encuentran armas y aparece este tema de atribuir tenencia compartida. Pero usted está describiendo una situación, por lo menos en la forma como lo plantea, que para mí como fiscal o como para mí juez, de ser probado eso que usted está afirmando, de que esos muebles donde se encuentra la droga pertenecen a tales personas y así lo dicen esas otras personas, pues no hay caso. No hay caso para las personas a las que se les está imputando, porque es un escritorio, se supone que es personal, un escritorio se supone que tiene los efectos personales de cada persona, y pues y las otras personas, en forma general, a lo mejor tienen otro compartimiento. Entonces, tendríamos que ver si se trata de una oficina, se trata de un ambiente, porque todo va a depender del contexto.
un ambiente que utilizaban los cuatro, un ambiente donde convivían, era una oficina, era una casa, o sea, hay elementos de contexto que necesariamente se tiene que considerar para ver por dónde, cuáles son las razones por las que la policía y el Ministerio Público están imputando. No creo que sea posesión mediata, ¿no? Es un poco difícil hablar, tenía la posesión mediata, porque finalmente quienes tendrían la posesión mediata, los quien era no corporal, eran las personas propietarias de ese mueble donde se encontraba la droga. Lo otro es un poco complicado de pronto decir, oiga, porque usted estaba en la misma habitación, pues usted es el poseedor. Un poco como que se llega a esa figura difusa de la tenencia compartida. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Y cerramos con las dos últimas preguntas. Ya saben, estimados colegas, si aún no te has matriculado, deja tu número de celular en el chat. Estimados David y Carlos. Adelante, David, por favor. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Felicitarlo por su ponencia muy didáctica. Doctor, yo tengo una preocupación respecto a los efectivos policiales que siempre en sus actas, cuando intervienen, normalmente a transeúntes, que es lo que he podido ver, siempre ponen el término se intervino por actitud sospechosa. Es el término que siempre que utilizan ellos. La intervención se debió por una actitud sospechosa, por cierto nerviosismo de la persona intervenida. Pero al momento que de repente le hacen el registro personal, sí, positivo, se le encuentra cierto porcentaje de droga, que alguno puede pasar la posesión no punible del 299. El detalle está que cuando se les pregunta de repente el Ministerio Público, ¿usted observó, usted vio si él estaba realizando algún pase? No lo hizo. ¿Usted pudo grabar de repente si es que él estaba con otras personas? No pude grabar. ¿Había la presencia de otros testigos? No. Esta acta de intervención, doctor, y en el supuesto caso de que el fiscal quiera avanzar con su tesis a juicio, ¿tendría realmente un respaldo probatorio para poder imputar este delito de tráfico ilícito de drogas, al menos del artículo 298, con las declaraciones de los efectivos Claro. policiales? El tema que usted plantea tiene que ver con la prueba prohibida, porque eso que usted señala es verdad. Muchas de las intervenciones que realizan la policía es así, de arbitraria. Mirada para arriba, mirada para abajo, en una actitud sospechosa. Y eso no es razón para intervenir una persona. Esa persona de pronto está esperando a su enamorada o está, no sé. Es decir, para intervenir a una persona, tienen que existir elementos de juicio objetivos que permitan al policía considerar que en efecto sí se encuentra ante una situación delictual, pero intervenir, por eso con lo que usted señala en actitud sospechosa, puede dar lugar incluso al cuestionamiento de esos elementos a través de una tutela, de esa desincautación a través de una tutela de derechos. Es que es bastante frecuente lo que usted ha señalado. Eso linda, obviamente, con el problema de la prueba prohibida. Es harto frecuente esto, pero no se ve mucho cuestionamiento por parte de la defensa de referir. No obstante que eso lo que usted está indicando es bastante frecuente y reflexionado, conversado, pero no hay muchas peticiones de exclusión por prueba prohibida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Y Carlos Pineda, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, Perfecto. adelante. Ya, muy buenas noches, doctor Celis Mendoza. He sido su alumno de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Doctor, quería hacerle una pregunta puntual. En el caso de que se encuentre en un domicilio la cuchara, la balanza, ¿no? Y también quetes eh, preparados ahí, pero a la persona que se le encuentra es aún menor de edad. Y muchas veces esos menores suelen alegar que han ido de pronto de visita o cayeron ese momento y la policía los interviene y los encuentran ahí. Entonces, la pregunta sería si habría que investigar si la titular de ese bien inmueble también estaría involucrada o posiblemente estaría utilizando a los menores para esa venta. Claro, eso va a depender de los elementos de juicio con los que se cuente, ¿no? Eventualmente puede ser el propio menor de 17 años que se dedique al tráfico y
pues estaría cometiendo una infracción, no cabe duda. Pero eventualmente el menor solamente está siendo instrumentalizado y tendríamos en todo caso al hombre atrás que con dominio de voluntad, sabiendo de la inimputabilidad del infractor, pues los utiliza. Puede darse en cualquier supuesto, eso ya va a depender seguramente de los elementos de juicio que se encuentren. Un buen supuesto de autoría mediata, ¿no? El hombre atrás que instrumentaliza a un menor para la venta. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Y ya para ir cerrando, siempre se realiza la siguiente pregunta, maestro Celis Mendoza, en temas de tráfico ilícito de drogas. Doctor, ¿hay una adecuada intervención, ya que vemos en redes, bueno, en redes sociales, en medios de comunicación, cuando intervienen a las personas y le realizan el interrogatorio por parte de la policía y no está ni su abogado? Y doctor, ¿es una correcta intervención o recae una pronta nulidad? Gracias. La declaración del investigado siempre tiene que contar con la presencia del abogado defensor. Está prohibida las declaraciones sin que esté su abogado defensor, sea defensa pública, ¿no? No bajo el pretexto de, no, fue una entrevista inicial. No, no, eso no corresponde. Y esto obviamente tiene que ver con el propio modelo procesal de considerar al imputado no objeto del proceso, sino un sujeto procesal, a quien se le debe respetar sus derechos. Y para más claridad, el artículo 86 del Código Procesal Penal expresamente señala que la declaración del imputado tiene carácter, ¿cierto?, de derecho de defensa. Yo declaro para ejercer mi derecho de defensa. La eventual confesión corroborada, eso está regulado en el 160, pero la declaración, cualquiera sea, mala o falsa justificación, como se hacía referencia hace un momento, pues no sirve para incriminar al imputado. El imputado puede defenderse en la forma como corresponda, como quiera, ¿no? Entonces, la declaración del imputado o esa entrevista que eventualmente luego pretende incorporarse en juicio no sirve. Primero porque, independientemente de que no concurre el abogado defensor, el artículo 325 del Código Procesal Penal, pues lo inhabilita. Los actos de investigación no sirven para emitir resoluciones de fundabilidad de las sentencias en todo caso. Muchas gracias, doctor.